Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aiden, ya saben, y en el video del día de hoy les traigo tres casos sobre crímenes impactantes y espero que si les gusta el video puedan apoyarme suscribiéndose, dejando su like. Antes de comenzar quiero decir que ya saben que hago los videos nada más para entretener, no soy ningún experto, así que pues nada más abro la boquita porque pues puedo y este es mi espacio. Si no te gustan ese tipo de videos donde se habla sobre crímenes, puedes ir a mi canal y tengo otros videos un poco más tranquilos en los que no hablo de este tipo de cosas. Y también no te tomes las opiniones que digo de manera personal, nomás abro el papoy por entretener. Y pues nada, ahora sí sin más que decir, empecemos con el video. Armin Merwes era aparentemente una persona normal que vivía en un pueblo llamado Rothenburg en Alemania. Esto sucedió a principios de los años 2000, cuando apenas el Internet se estaba formando y por eso mismo empezaron a surgir diversos foros pues dedicados a diferentes temáticas, ¿no? Había foros donde tú ponías pues cómo iba tu día, había otros sobre salud, había otros sobre, no sé, vida saludable, cosas así, ¿no? Pero un día Armin se topó con un foro en el que tú podías poner cualquier fantasía que tuvieras, así por más extrema que fuera, la podías poner y si alguna otra persona estaba de acuerdo podía ayudarte pues a cumplir tu fantasía. Como les digo, esto fue a principios de los años 2000 y por lo mismo no había tanto control acerca de qué era lo que se posteaba en internet y pues Armin se sintió como con la libertad de poder expresar lo que él quería en esa página. Es así que él pues publicó en ese foro que él tenía la inquietud o tenía la fantasía de querer comerse a una persona viva. Cuando él posteó esto en este foro, muchas personas pensaron que se trataba de una broma, le contestaban su publicación pues nada más como con otro chiste, pues haciendo alusión a que se trataba de una broma, vaya. Pero entre los comentarios que Armin respondía, se dejaba ver que él realmente sí estaba hablando en serio y que sí quería hacerlo, pues sí quería cumplir esta fantasía. Entre todos esos comentarios, ya cuando era la hora en la que Armin les quería proponer como al 100% y de manera clara que él quería hacer eso, muchas personas se echaban atrás, pero hubo una persona que sí siguió la corriente y quiso hacer lo que Armin estaba proponiendo. El nombre de esta persona era Jorgen Brandes y como les digo, él les contestó la publicación y después de eso empezaron a compartirse correos electrónicos y mensajes privados en los cuales según se ponían de acuerdo para qué era lo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer, cuándo. Y básicamente como Armin vivía fuera del pueblo, o sea, vivía en el pueblo de Rothenburg, pero al mismo tiempo vivía en una zona muy alejada, su casa era muy grande, no tenía tantos vecinos, él pensó que ahí sería como que el lugar más adecuado, ¿no? Se pusieron de acuerdo y Brandes viajó de la ciudad de Alemania hacia el pueblo de Rothenburg en marzo de 2001. Entonces, ya al haberse puesto de acuerdo previamente por los mensajes y los correos electrónicos, él llegó directamente a su casa. Armin incluso, ya estando en su casa, le decía que si se quería arrepentir, que ese era el momento, que no iba a pasar nada, que más que nada él quería que todo quedara consensuado y que no hubiera ninguna duda de que él también quería hacer eso, de que Brandes también quería hacer eso. Pero como les digo, Brandes también de alguna forma estaba como que le llamaba la atención querer también hacer lo mismo. Entonces él siempre decía, no, yo sí quiero hacerlo. Incluso le pidió que grabara todo a Armin para que no quedara como una duda de que ambos estaban de acuerdo en lo que iban a hacer, ¿no? Ya después de haberle repetido varias veces de si estaba seguro de lo que iban a hacer y de haber quedado de acuerdo en que sí, que todo iba a ser consensuado, ambos se fueron al sótano de Armin y ahí ya tenía toda la maquinaria para poder hacerle todo lo que habían quedado en los correos a Brandes. Entonces lo amarró, lo puso en una cama y empezó a hacerlo. No lo puedo poner aquí lo que pasó porque obviamente sí hay fotos y videos de todo lo que pasó, pero si lo ponen aquí pues YouTube te castiga, entonces no voy a hacerlo. Pero todo lo que se imaginan que le hizo, sí, sí le hizo eso y todo quedó grabado. Después de eso Armin siguió con su vida normal, como si no pasara nada, pero también guardó partes del cuerpo de Brandes en su casa y también guardó las cintas, todo lo guardó, como si fuese una actividad recreativa lo que hubiera hecho, literalmente así siguió con su vida. Y después de unos meses volvió a publicar en el mismo foro que estaba buscando una persona, otra persona
que quisiera volver a hacer lo mismo, que él ya lo había hecho y que quería volver a hacerlo con otra persona que estuviera interesada. Esto alertó a la comunidad del foro porque pues si bien muchos nada más estaban ahí por morbo y por ver lo que las otras personas querían hacer, les alertó que Armin hubiera dicho que ya lo había hecho, ¿no? Y que también que estaba buscando otra persona, por lo cual lo denunciaron a las autoridades, denunciaron su perfil a las autoridades y estos dieron con él, revisaron su casa y al momento de ir al sótano se dieron cuenta de todo lo que él había hecho. Literal, revisaron la cámara de video y ahí estaba el video de todo lo que había pasado con el otro güey que había desvivido. También se dieron cuenta de que estaban sus documentos ahí, su cartera, su ropa, literalmente todo como si hubiera estado así guardado como pues ya en cajas, pero Armin dijo que todo había sido consensuado y de todos modos la policía lo detuvo, empezaron el juicio y lo condenaron al principio según por desvivisión pero voluntaria, o sea que la otra persona también quería ser desvivida y le habían dado una condena bien pequeña, o sea de que casi nada de tiempo porque pues según era consensuado, ¿no? Pero después se abrió un segundo juicio y ahí ya como que volvieron a volver a recapitular todo, ¿no? Y consideraron su estado mental. El testimonio que había dejado Barnes en video de que él estaba de acuerdo en que se iba a hacer todo esto, pero aún así por la brutalidad y por la complejidad del caso, volvieron a darle otra sentencia y ahora sí le dieron cadena perpetua y hasta el día de hoy pues obviamente sigue cumpliendo su condena, pero sí se abrió un debate o una conversación sobre este tipo de cosas porque pues sí, o sea, al principio de los años 2000 no había ningún tipo de control en lo que la gente podía pedir en internet o podía postear, entonces la gente empezó a cuestionarse de si el que el internet haya sido tan abierto haya tenido que ver en este tipo de prácticas que se llevaron a cabo, ¿no? Pero después de eso, por lo mismo, también se empezaron a regular más los sitios o los blogs donde la gente pues pedía cosas o lo tipo de cosas que compartía la gente, ¿no? Pero pues como les digo, el caso se cerró con que este güey sí le dieron cadena perpetua y después al mismo tiempo también llamó la atención y empezaron a hacer documentales, series de televisión, por lo mismo de que este caso sí fue muy sonado porque les pareció muy perturbador que una persona haya accedido a hacer todo eso y que haya reiterado en varias veces que quería ser parte de eso y que el otro güey haya seguido con su vida como si no hubiera pasado nada. ¿Sí me explico? ¿Ustedes ya sabían sobre este caso? Creo que es muy conocido, entonces si creen que me salté algunos detalles pueden dejármelo aquí en los comentarios o si tienen alguna opinión ya saben, siempre aquí pueden dejarme lo que quieran y vamos con el siguiente caso. El siguiente caso es acerca de Luca Magnotta o como su nombre real era Eric Newman. Luca nació en la ciudad de Montreal, Canadá, y desde su infancia tuvo muchos problemas. Tenía problemas con su familia, severos problemas mentales y desde muy joven presentó un hambre por fama. Él quería ser famoso a toda costa y por lo mismo, desde muy pequeño empezó como a interesarse en el mundo de la farándula. Ya siendo jovencito, empezó a participar en revistas, sesiones de modelaje. Incluso audicionó para varios programas de televisión y reality shows, pero no alcanzaba la fama que él quería. No era suficiente para él y eso lo llevaba a hacer cosas turbias cuando el internet aún no tenía pues varias restricciones. Y es que en el 2010 él era conocido pues localmente en Montreal porque creaba varias identidades falsas y perfiles en internet y en los cuales él creaba chismes, rumores sobre sí mismo y sobre la comunidad, pues, de las personas más medianamente conocidas en Montreal, ¿no? Esto, pues, le generó una mala fama y a sí mismo se ganó varias demandas de personalidades famosas de la ciudad, pero pues como les digo, pasó en el 2010 y no había tanta regulación de acuerdo a lo que se podía postear o no en internet, las demandas no procedían y él se salía con la suya, cerraba los perfiles y volvía a crear otros, pero por lo mismo de que él sentía la necesidad de querer tener más fama de la que supuestamente él ya tenía. Digamos que las personas lo ubicaban como una personalidad de internet, pero nada más local, y él quería ser conocido mundialmente. Total que en el año 2012 Luca aún vivía en Montreal y se empezó a descargar las aplicaciones de citas
muy famosas para poder conocer gente y una de esas fue la aplicación del diablo. Ustedes saben a cuál me refiero. Entonces él se la descargó y empezó a tener citas con varios chicos y en uno de esos encuentros conoció a un chico que se llamaba John Lin, que era de origen chino y que el cual era estudiante internacional y vivía y estudiaba en Montreal por el momento. Ellos se contactaron por la app del diablo, empezaron a hablar y según notaron química, entonces Luca lo invitó a su casa y pues John se decidió a ir, pero esa fue la última vez que lo vieron. Después de eso, sus amigos empezaron a levantar denuncias por su desaparición y pensaban que pues era un hecho aislado, ¿no? Porque él era considerado como una persona tranquila, trabajadora, sus amigos lo querían y que por lo mismo de que les importaba mucho, ellos habían denunciado su desaparición justo al día siguiente de que había ido pues a la casa de Luca. Después de todas las investigaciones, se determinó que Luca había tenido que ver con la desaparición de John y es que hagan de realidad que existe un video circulando por internet. Si lo encuentro, se los voy a poner aquí, pero creo que sí, o sea, sí está todavía circulando por TikTok, en el que se ve como John entra al departamento, al edificio de Luca, y después de eso, después de unas horas, sale Luca, pero ahora vestía la ropa de John y también llevaba una bolsa negra, que la gente no sabe qué era lo que llevaba en esa bolsa, pero más adelante lo vamos a saber. Después de haber cometido todo, se dieron cuenta, obviamente determinaron que él había sido el responsable, que Luca había sido el responsable de esto, más que nada porque después de unas horas del encuentro con Jun, este Luca empezó a postear en sus diversos foros y en sus redes sociales que él había hecho pues eso, ¿no? Y que era su manera pues de gritarle al mundo que necesitaba como atención o que quería hacerse famoso. Entonces él empezó a publicar cosas, incluso se grabó a sí mismo haciéndole cosas muy horribles al otro chico y las posteaba en internet. Y también hagan de cuenta que rebanó al chico y después repartió sus restos por diferentes oficinas de policía de Montreal. Él no quería esconderse, él quería que literalmente sí lo agarraran, pero de alguna forma quería replicar como que todo lo que habían hecho otros desvividores seriales. ¿Sí me entienden? Como que creando una copia de otros desvividores, pero según teniendo su sello propio. Para cuando las oficinas de policía descubrían la identidad de Luca, que realmente pues se llamaba Eric Newman, ya era demasiado tarde porque cuando llegaron a su departamento él ya no estaba. Él había planeado todo y lo hizo todo con tiempo porque ya cuando llegaron no había ninguna de sus cosas y se descubrió que él había pues tomado un vuelo internacional. En ese momento se emitió una alerta a la Interpol para ser buscado internacionalmente y él, muy inteligente según, hizo escalas. Primero hizo una escala en París y después tomó un tren hacia Berlín. Después de eso, pues no lo encontraban, pero su cara se volvió famosa, se volvió conocido internacionalmente y estaba en todos los programas de noticias, en todas las páginas de noticias, en todos los periódicos, literalmente lo estaban buscando y hasta cierto modo él había logrado ser famoso pues mundialmente. Y ya que no adivinan cómo lo detuvieron, y fue de la manera como más tonta o quizá más predecible porque resulta que mientras él estaba en una tarde en un cibercafé en Berlín, el dueño del lugar se dio cuenta de que Luca era el chico que estaba ahí sentado, que era el chico que estaba buscando a las autoridades. Entonces llamó a la policía y justo no tardaron ni 5 minutos, llegaron y ahí terminó todo lo que Luca había hecho. Después de eso, las autoridades lo agarraron y revisaron qué estaba buscando en la computadora que estaba ocupando en el cibercafé. Y al revisar el historial eran literalmente todas las páginas en donde a él lo mencionaban y eran puras noticias sobre él. O sea, estaba leyendo sobre él mismo y todo lo que tenía que ver pues obviamente con su sed de fama, ¿no? Pero pues obviamente lo agarraron y lo extraditaron a Canadá. Ya extraditado, empezaron a su juicio y quizá fue un poco largo porque su defensa estaba argumentando que tenía problemas psicológicos muy graves, pero al momento de que el jurado dio su veredicto, dijeron que dado a todas las pistas que él dio
de todos los mensajes anteriores que él había puesto a que June hubiera desaparecido, todo eso él ya lo había premeditado, ya lo había armado, o sea, literalmente pensó cómo hacer las cosas para volverse famoso o conocido. Entonces, como todo era planeado, no le compraron de que según tenía problemas psicológicos, entonces pues le dieron la pena máxima, que para ese entonces era 25 años, y si no me equivoco, obviamente también en este entonces sigue siendo 25 años, que me parece muy poco. Y si fue en el 2014, obviamente ya estamos en el 2025, ¿no? Y ya nada más le quedan 10 años en prisión, y era joven, literalmente tenía que como unos veintitantos años, entonces va a salir como de 40 años de prisión, que para mi parecer se me hace ridículo, pero pues cada quien. Y después de eso, pues obviamente él se volvió muy famoso porque hasta compraron los derechos de su vida para poder hacer diversas documentales, hicieron creo que capítulos especiales de series de televisión y también pues libros, o al menos él aparecía en libros sobre desvividores seriales. Entonces logró volverse famoso y de esta manera tan oscura. Y yo acabo de conocer este caso, o sea, lo conocí porque varios de mis amigos que viven en Canadá, como que vivieron en el mismo época en el que él estaba aquí en Montreal, sí dicen que sí lo topaban y que sí se miraba que tenía una aura como muy, muy cargada, como muy negativa. Se me hace muy creepy cómo es que una persona puede llegar a esos niveles de oscuridad o de locura para querer hacerse famoso, pero pues haciendo daño o replicando desvividores seriales. Ustedes ya conocían este caso, ¿qué les pareció? Déjenme saber su opinión aquí y vamos con el último caso. En el municipio de Catepec, en el Estado de México, vivían Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez, una pareja que parecía ser pues parte de una familia común y corriente. Juan Carlos, por su parte, era un hombre que se decía haber vivido violencia doméstica de parte de su madre durante toda su niñez, y Patricia, una mujer que había vivido también con carencias y precariedad, pero que siempre trataba de buscar el lado positivo de la vida. Ambos se dedicaban al comercio informal, ya sea levantando chácharas, vendiendo en los tianguis o simplemente pues haciendo oficios menores. Y detrás de esa fachada de familia humilde nadie se imaginaba que escondían un oscuro secreto. Durante los años 2013 a 2018, en el municipio de Catepec comenzaron a desaparecer muy seguido diversas pues mujeres de edad media, digamos que de los 20 a los 35 años. Y si bien ustedes sabrán, Ecatepec es una de las zonas más violentas y con mayores índices de desvivisiones de mujeres en México. Entonces, por mucho tiempo se pensó que todas estas desvivisiones estaban ligadas ya sea a un desvividor serial hombre, pero lo que no se imaginaban es que Juan Carlos y Patricia eran parte de esto. La mayor parte de las mujeres tenían algo que ver con Patricia y esa era la manera en la que ella los atraía hacia su casa, porque de algún modo estaban ligadas a ella, ya sea porque eran amigas, porque le vendían productos, porque ella les ofrecía ropa o porque, pues no sé, básicamente ella quería traerlas a su casa, en donde una vez adentro era Juan Carlos quien tomaba el control y les hacían cosas horribles, pero ambos participaban activamente. Durante mucho tiempo operaban de esta manera. Como les digo, Patricia las atraía y ya después Juan Carlos se encargaba junto con ella. Pero lo más perturbador es que después de desvivirlas, también cocinaban partes de sus cuerpos y se las comían. Una de las cosas más destacadas o más perturbadoras es que varios testigos afirman que podían, por ejemplo, percibir olores extraños de su casa y que también los vieron un par de veces dando paseos junto con una carriola de bebé, pero que al momento de que se acercaban a ver la carriola de bebé pues no había nada más que basura, pero lo que no se imaginaban es que en esa carriola llevaban los restos de las mujeres a las que les quitaban la vida. El caso se destapó en 2018 porque se reportó la desaparición de una chica llamada Nancy Noemí, y ella era pareja sentimental de un policía del estado de Catepec. Y aquí es donde entra el debate y decimos, desde 2012 hasta 2018, ellos estuvieron haciendo todo esto sin ser descubiertos hasta que alguien que estuvo envuelto literalmente directamente junto con la policía, la justicia,
Fue así que empezaron a movilizarse y a ponerle atención a las desapariciones de las mujeres en esta zona. Sí me parece muy increíble que se hayan esperado hasta que este 2018, como les digo, haya pasado esto con esta chica. De las últimas veces que las vieron, le había llevado a entregar ropa, pero esa fue la última vez que la vieron. Después de eso se levantó su ficha pues de desaparición y empezaron a movilizarse, empezaron a cuestionar a los vecinos, y como los testimonios o los, pues sí, como los testimonios de Juan Carlos y de Patricia no quedaban convencidos, no daban pistas claras, los empezaron a seguir y ahí se dieron cuenta de que ellos estaban mintiendo. Durante un tiempo la policía se vistió de civil y empezó a vigilarlos, y se dieron cuenta de que varias veces ellos salían pues con la típica o la famosa carriola a repartir cosas ahí en el barrio de Ecatepec, y en una de esas veces la policía ya no pudo más todo lo que estaba pasando y decidió encararlos, y ahí mismo en la calle abrieron las bolsas que llevaban en su carriola y se dieron cuenta de que llevaban restos humanos. Ya no pudieron pedir perdón o poner excusas de que era algo más, porque claramente se veía que eran restos de personas, y así que los detuvieron. Después de eso los enjuiciaron, y al momento de que les tomaban su declaración, Juan Carlos se notaba literalmente en paz, e incluso decía que si él tuviera la oportunidad de volver a hacerlo, lo haría, porque él odiaba a las mujeres, y que de no haber sido porque lo detuvieran, también hubiera pues seguido con lo mismo, ¿no? Y por su lado, Patricia dijo que todo lo que hacía lo hacía manipulada por Juan Carlos, porque él siempre le decía que si no hacía lo que él quería, la iba a dejar, y que ella, por mantenerlo contento, lo ayudaba a hacer todo esto. Por lo cual a ella al principio se le trató también de víctima, pero después de las investigaciones se dieron cuenta de que ella también participó pues en hacerle cosas a las chicas, entonces también la enjuiciaron. Y aunque el juicio fue largo, porque se fueron de a una por una, nada más se le comprobaron 10 personas, 10 mujeres, aunque pudieron haber sido más obviamente, pero cuando revisaron su domicilio 10 personas fueron identificadas al momento. Entonces por cada una recibieron alrededor de 40 años, y fue así que Juan Carlos recibió una pena de 300 años y Patricia de 260 años, que obviamente pues ya van a fallecer en la cárcel porque se lo merecen obviamente, y sus hijos fueron puestos, ya saben, a cargo del DIF, y por lo cual pues obviamente ellos aún siguen en la cárcel. Pero sí, este caso se volvió mundialmente o internacionalmente conocido, porque si bien sabemos, Ecatepec es una de las zonas más violentas, como les dije, de México, y ha habido incidencia de no nada más un desvividor serial, sino ya van como 3 desvividores seriales en esa área. Entonces ellos no creían que una pareja humilde como ellos pudieran ser capaces de, pues, de todo lo que hicieron, ¿no? Pero porque tenían un perfil según de un hombre, porque pues mayormente siempre han sido hombres los que pues se convierten en desvividores. Incluso se les hizo un documental que, más allá, yo siento que todo este tipo de documentales que se les hacen, creo que en lugar de ver lo cruel que hicieron, también glorifican a las personas que hacen ese tipo de cosas, y a mi parecer sí es muy mal. O sea, como que la imagen que dan, si de por sí México ya es catalogado como uno de los países más inseguros, ahora con todo esto que hacen como de la apología a que hacen series sobre desvividores, a mí sí me parece como muy mal o muy increíble que hagan esto, pero pues cada quien. Pero bueno, todo tiene un fin y hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron los 3 casos que te traje. Espero que si te gustó el video puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like. Recuerda que mi nombre es Seiden y que nos vemos en un próximo video.